vasca desde el principio, porque hemos estado luchando, ¿no? Desde que empezamos, antes de empezar con Nuñez Velella, y la gente principal que se ha opuesto abiertamente ha sido la Universidad del País Vasco. Núñez, con Núñez aquí, Núñez quería, vamos, me acuerdo la discusión que tuvimos con Núñez cuando les poseyeron a Lurmen de la explotación, y tuvimos una discusión ahí con Núñez y con, estaba, me parece, Oppenheimer, estaba Oppenheimer, y tuvimos una discusión diciéndole que estaba enterrando la muralla. La muralla veis que tiene un poco de porcelanosa, unas placas blancas, y dijimos que estaba enterrando, dijimos que estaba enterrando la muralla en porcelanosa, como había hecho ya una socialista, Carmen había hecho ya... Esto tampoco. ¿Oye? ¿Sí? ¿Vale? Sí, y una socialista, Carmen Aranegui, como empezaron a enterrar aquí la muralla con porcelanosa, había enterrado el Teatro de Sagunto, lo había enterrado ya en porcelanosa. Y si vais al Teatro de Sagunto no veis nada, porque está todo enterrado en porcelanosa. O sea que no se ve ningún detalle, la han reconstruido. Entonces, bueno, estoy de acuerdo también en que en esto último de Godoy y todo esto y tal. Pero había un problema, yo pienso, siempre hay de los aragoneses, los aragoneses cuando estaban en el Pirineo, hay decretos prohibiendo hablar euskera, en Jaca y en todos, hay 2 o 3 que se ha estado siempre contra el euskera, últimamente más, ¿verdad? Pero vamos a ver, voy a empezar porque como voy a hablar de esto, pues mejor que empiece, pero vamos, que no es solo Godoy, se ha estado siempre intentando unificar para tener el poder absoluto sobre todo el territorio. Bien, o sea, ya sabéis que los Tubal en la Biblia dicen que fue el fundador de la Iberia de Georgia. Y entre San Anselmo y San Isidoro arreglaron que también fuera el padre de los iberos. Pero, ¿qué es lo que pasó? Pues no lo sabemos. Porque realmente eso es lo que cuenta la Iglesia. La Iglesia lo cuenta al revés, no sé. Pero aquí hay 2 Iberias, una en Georgia, en el Cáucaso, y otra en la península. Pero vamos, que le echa la culpa a 2 curas, a 2 eruditos que hicieron este asunto de que traspasaron la Iberia del Cáucaso, la traspasaron aquí. ¿Pudo ser así o no pudo ser así? Pero eso es lo que dicen. Yo pienso que no fue así, que hay otros datos que apoyan que Tubal estuvo, que Tubal es de Iberia y toda la estirpe es de Iberia. O sea, lo que sea verdad de eso también es difícil de verlo ahora. A ver. Entonces, desde Pompeyo Trogo era del siglo I a.C. y su padre había había sido secretario de César en las Galias, y la campaña de las Galias, y ya dijo en otro que escribió por él, Justino, las obras de Epítomo están perdidas, pero lo que ha quedado pues nos dice que César comprobó cómo lo que se hablaba a un lado de los Pirineos era lo mismo que se hablaba al otro lado de los Pirineos, y que realmente era el mismo lenguaje en Iberia, lo que había en Iberia, lo que existía en Iberia, lo que se hablaba en Iberia, que es lo que se hablaba en las Galias que llevan ellos. ¿Qué pasa hoy? ¿Dónde están los celtas? Pues los celtas están aquí, en estos países, en Bretaña francesa, porque hablan celta hoy. Seguramente se hablaría en un
extensión mucho más amplia. ¿Y qué pasa con Asturias y Galicia? Bueno, hay que distinguir entre los celtas que hablan celta y los celtas folclóricos, porque los gallegos y los asturianos hablan un idioma ibérico, claramente, un idioma de Iberia, que, a ver, está emparentado pues, con el portugués, el gallego es el portugués realmente, modificado, y entonces hay que distinguir cuáles son los que se han ido poniendo la etiqueta de celtas. Hoy se habla celta principalmente en Irlanda, en la República de Irlanda, 2.700.000, en Gales 791.000, en la Bretaña francesa 210.000, en Escocia 92.000, 1.800 en la isla de Man y Cornualles 557. Entonces, en la Bretaña francesa hablan todavía 210.000 contabilizados, seguramente hablen más. ¿Qué pasa con los celtas? Hay un error de base, y el error de base es que Heródoto, en el siglo V, IV, antes de nuestra era, pues dijo que los celtas estaban más allá del nacimiento del Ister, que es el Danubio. Pero el Ister creía que nacía en los Pirineos, y decía más allá, sencillamente. También Aristóteles lo dijo. Aristóteles dijo que el Ister, el Danubio, nacía en un lugar llamado Pirene, que se ha asimilado con los Pirineos. Entonces, bueno, pues aquí empezó la confusión con los celtas. Una confusión teóricamente no malintencionada, sino que no sabían. Vamos a ver si puedo señalar con esto. Entonces, a ver, aquí está. Entonces, además, se señalaron por otros autores, vamos, por Heródoto, que en el extremo sur oeste de Iberia, en los alrededores del Cabo San Vicente y el Algarve, estaban establecidos los quinetes y ocinetes, y también los celtas. En realidad, han identificado a los quinetes con los celtas, otros autores, pero vamos, los celtas estaban por aquí. ¿Qué pasó? Pues que posteriormente, cuando en el siglo XVIII-XIX se vio que el río Danubio, vamos, se vio mucho antes, pero vamos, cuando los celtistas empezaron a hablar de los celtas y a imponer el celtismo en Centro Europa, pues dijeron que al estar los celtas en el nacimiento del Danubio, los celtas eran originarios centroeuropeos. En la cultura de Halsas y Latén se ha visto como una de las primeras que realmente ha sido prototipo de la cultura céltica. Pero luego aparecieron celtas por todas partes. O sea, habían aparecido celtas en San Jerónimo, por ejemplo, había detectado celtas en Anatolia, en lo que hoy es Turquía. Entonces, esto ha sido la raíz del problema. Esto, quien quiera estudiarlo en detalle, está en el libro The Origin of the British, de Stephen Oppenheimer, que ha venido aquí varias veces. Vamos, vino a Gades y ha venido alguna otra vez. No recuerdo cuándo la otra vez. Pero vamos, el problema principal de los celtas es este. Y se han intentado imponer los centroeuropeos sobre los mediterráneos. Veo que es el problema inicial del asunto. Luego ya los problemas concretos de cada gobierno han querido gobernar todo y han querido prohibir las lenguas que no les venían bien para tener el control de todo el territorio. Bueno, incluso pues aquí Untermann
Vaya. Untermann dividió la Celtiberia entre los sitios. Los celtas estaban ubicados en donde había ciudades que acababan en Briga, y los iberos estaban donde acababan en Ilio e Iri. Entonces, esto se hizo así y salieron todo tipo de tribus que estaban en varias obras de, sobre todo, autores romanos como Polibio, Tito Livio, autores tardíos romanos, que en las guerras que tuvieron no con los fenicios, las guerras púnicas no fueron guerras con los fenicios, fueron guerras con los iberos y los norteafricanos. No fueron las guerras, los fenicios, a ver, se han sacado un poco de la manga. A ver, yo de fenicio, por más que pregunto a los expertos y miro, y vamos a los expertos, le preguntas sobre los fenicios y te dicen, sí, hay tal, pero no hay nada que identifique claramente a los fenicios. Entonces, a ver, se hizo una guerra contra Iberia y el norte de África, que siempre han estado muy unidos. ¿Y por qué? Por el control del paso del estrecho, a mi juicio. Entonces, otros dicen que la guerra de Troya no es la guerra de Troya, es la guerra que se hizo para controlar el estrecho. Y hay autores que tienen libros, yo os puedo dar el nombre, donde os dicen cómo el Vaticano, que echa la culpa de esto, cómo ha ido trasladando todos los nombres de los alrededores del norte y del sur del estrecho, los ha ido trasladando a Grecia. Y ha dicho que ocurrió en Grecia la guerra de Troya, cuando realmente ocurrió en las proximidades del estrecho, norte y sur. A ver, si vas a Troya, esto puede ser creíble y en muchos aspectos. Pero sobre todo si vas a Troya, allí no hay ningún sitio, no se ve ningún sitio estratégico, y además es todo oscuro, porque unos dicen que es el sexto estrato, otros el séptimo, en fin, y sin embargo el paso del Mediterráneo al océano sí que es estratégico para llegar para bordear África y para subir, por ejemplo, en un momento del bronce, para conseguir estaño en las Islas Británicas. Entonces, bueno, esto hay que mirarlo también, claro. ¿Dónde está el celta? ¿Dónde está el celta? ¿Dónde está el celta? Pues el celta está en la parte que ya pusieron pusieron la parte briga, y en esa parte están los celtas. Pero curiosamente en esa parte nos encontramos que en Galicia hay documentadas, no tengo aquí gráficos, hay documentadas inscripciones en ibero muy claras en Galicia. Hay 3 o 4 ya documentadas en 1800, en el 1800. Está en la Real Academia de la Historia, están la documentación. Esto es Teberga, esto es San Pedro de Teberga, y entonces en la entrada al jardín de la iglesia, el cura ha puesto una serie de piedras, todas con inscripciones iberas. Las inscripciones iberas estas, pues se hicieron unas traducciones, unas transcripciones y unas traducciones que, bueno, son estas que veis aquí. Entonces, en Asturias hay estas y otras inscripciones ibéricas. Esto es zona celta. En zona celta, pues se escribe en ibero. Esto es una pieza sacada de Iruña Velella. Esta pieza de Iruña Velella tiene claros signos tartésicos. Ahí está señalado una V invertida con 2 cuernos, que no la puedo señalar con la flecha, pero ya está suficientemente señalada en esto. O sea que aquí, en el País Vasco, vamos a decirlo así,
muy al norte, pues tenemos también una cerámica con una grabación clara, que dicen que es falso. Pues no sé, veo muy difícil que esta pieza concretamente sea falsa, pero bueno. Aquí tenemos una pieza de una cerámica, seguramente, o una pieza que utilizaron para enseñanza, y también tenemos signos iberos. Esto está realmente, ya está publicado en 2013, ya lo publicamos. Esto está publicado. Estos son signos iberos sacados de las obras que se han hecho en la plaza del Castillo de Pamplona. La plaza del Castillo de Pamplona. Esto también. Y aquí tenemos el famoso mosaico de Andelos, que esto está en Mendigorría, al lado de Gares, de Puente de la Reina. Entonces ahora mismo está en el Museo Arqueológico de Pamplona y se puede ver bien. Se han hecho diferentes traducciones. En uno de estos congresos, en el Congreso de Gares, pues tanto Navera como Bienvenido Mascaray como yo hicimos una propuesta de traducción un poco coincidente, pero ahí está. Pero vamos, la transcripción está clara, o sea, eso no hay problemas, que es lo que nos interesa más que las propuestas de traducción. Los celtas. Bueno, entonces los celtas, pues aquí se ha hecho una folclorización de lo que es los celtas. Aquí en Galicia sacan canciones celtas, los asturianos también son celtas, y bueno, pues realmente tenemos aquí abajo también unos castros de Galicia, aquí, que son muy parecidos realmente a lo que se encuentra en Totara, en la que llaman la Troya ibérica. Y aquí tenemos pues, también otros sitios de Irlanda, aquí tenemos en Cornualles otros castros, otros recintos, vamos a decirlo. Aquí pues está esta cruz famosa que se identifica también con celtas. De nuevo quiero decir que toda la leyenda de los celtas ha ocurrido sin mala idea, creo yo, sin intención, por una confusión inicial que fue la confusión de Heródoto apoyada por Aristóteles. Nada más. Entonces, el modelo tradicional pues es que de los celtistas del siglo XVIII y XIX es que desde el centro Europa pues fueron celtas para todos los sitios. Por ejemplo, todas las lenguas del norte de Italia, serían celtas. Curiosamente se escriben en unas letras o en unos signos que son prácticamente idénticos al ibero, si no son ibero. Ahora los pondré. Todos estos, pero bueno, esto es lo que se dice, que desde la Hallstatt y Laten, que está en el nacimiento del Danubio, pues que se pasaron los celtas a todos estos sitios. Bueno, esto es lo que algunos británicos, hay uno que se llama Koch en la Universidad de Bristol, un galés, está traduciendo el galés antiguo a partir, o sea, el gaélico, está traduciéndolo a partir del tartésico, de la transcripción tartésica. Estas traducciones, esto lo podéis ver, es Koch, como el que descubrió el bacilo de la tuberculosis. Koch, vamos a ver, él dice que los celtas son los del oeste y que del oeste pues se podría hacer una celtización hacia el este, lo contrario del paradigma
¿Qué pasó, según si leéis Oppenheimer, qué pasó al acabar la edad de hielo, en los finales de la edad de hielo? Pues pasaron muchos genes, muchas gentes, pasaron a donde se iban retirando los hielos, a las Islas Británicas y a la Bretaña francesa y al norte. Entonces, esto se ve genéticamente con muchos marcadores. Después de estudiar 20 años los marcadores de todos estos, vemos que los ibéricos del norte, que es lo que se ha estudiado, solo se estudia el norte de Iberia, son muy parecidos a los irlandeses y a los escoceses y menos a los ingleses, porque tienen más mezcla germánica en teoría, pero tienen parentesco genético claro. Bueno, aquí son los marcadores que se han utilizado, marcadores del cromosoma Y, que son mucho más fiables que los del DNA mitocondrial, que también nos da datos. Entonces, bueno, pues se ve un emparentamiento de alto porcentaje de un haplogrupo, se ve en la fachada atlántica. O sea, esto favorece que hubiese una unión genética y cultural en la fachada atlántica. Bueno, esto con los genes HLA conseguimos los mismos resultados. Hay más o menos diferencias, pero hay un haplotipo, un marcador genético en azul a la izquierda, a nuestra izquierda, sí, que pues caracteriza la fachada atlántica, las Islas Británicas, Bretaña y Iberia. Y en todos estos análisis no se está metiendo a el norte de África. No se mete, no sé por qué, porque claro, el problema es que distorsiona. Al no meter una población en un análisis, pues no se, se tienen resultados los que se quieren. Y la genética no es una ciencia absoluta. Todos estos títulos que dicen los vascos vienen de tal porque genéticamente hemos visto tal, y a los 3 años repiten otra cosa que es un poco distinta pero que es la misma, y de bien tal. A ver, cuando muchos periódicos dicen el mismo titular sobre los vascos, generalmente es una propaganda que interesa hacer, pero que realmente la genética no es fiable si no es estudiada en el contexto de las otras ramas de la antropología física, la antropología cultural, la lengua y la escritura. Aquí hay nosotros hemos hecho otra relación de poblaciones estudiando los genes HLA, y todas estas poblaciones, uruguayos, bereberes, ibéricos, bretones, británicos, irlandeses, escoceses y de las Islas Orcadas, todos están relacionados genéticamente entre sí más que con el resto de Europa. Nosotros hemos metido en el norte de África, de momento, las poblaciones de Marruecos, de la zona del Sus, del Atlas Grande, o sea, la que está cerca de Galif, y los guanches, pues, de poblaciones actuales que tienen una serie de generaciones ya viviendo y que se consideran como canarios, no son inmigrantes en Canarias, pero son poblaciones actuales. Los datos que dan en poblaciones, los datos genéticos que dan en poblaciones que son de cadáveres, son poblaciones, son restos, análisis de DNA de restos humanos, tienen muchos problemas, y yo realmente, yo sé que le han dado un premio Nobel a que ha empezado a hacer esto, que es Svante Pabo, pero bueno, pues mi opinión es que los resultados de cadáveres, por muchos controles que tengan, pueden estar contaminados,
y los cadáveres esos pueden ser de vaya usted a saber, no tiene nada que ver con la estructura de la cueva, si hay un meñique, si hay un dolmen o lo que sea. Por ejemplo, Bernot, un belga que estaba cónsul en Canarias, dijo que quería cráneos de canarios que daban dinero. Entonces se fue la gente como loca a los cementerios a desenterrar lo que fuera, le llevaban los cadáveres de los guanches. Y eso es lo que hay en el Museo Canario, o sea, nada. Entonces, otra cosa es las momias, pero los trozos estos que llevaban los cadáveres, los dedos, en fin, que esto es muy difícil de... Hay que ver la historia de cómo se han conseguido las muestras. Las muestras que se consiguen de restos antiguos son muy poco fiables, a mi juicio, para estudiar genética. Bueno, en un estudio último que hemos hecho hace 3 o 4 años, en colaboración con población, en colaboración con argelinos, también con gente de París, hemos visto que toda esa mancha azul grande que veis, desde el Yemen hasta la península, hasta la Bretaña francesa, no se metió en este estudio. Está publicado en PNAS, en Proceedings of Nations Academies, en una revista bastante buena, PNAS, y es un resumen de toda la genética que hay hecha en 80 años en todas estas poblaciones. Y todo esto está relacionado con respecto al resto de las poblaciones de Asia y que no están puestas, que no están coloreadas aquí en azul, de Asia y de África. Algunas faltan, por ejemplo las británicas, hubieran sido fundamentales meterlas. No se metieron las británicas porque no se tenían datos para este estudio. Bueno, aquí hay una serie de lenguas a lo largo del mundo que se han denominado dene-caucásicas y que hablan en Canadá, que hablan en Siberia, que hablan los navajos y los apaches, y que el mandarín, por ejemplo, es una lengua dene-caucásica, que es la que han impuesto en China, en el Cáucaso también, en el Karakorum, pues en el norte de Pakistán, y el euskera son las lenguas que quedan. Aquí falta una, los bereberes. Yo siento mucho decir siempre que realmente se estudiaron, cuando empezaron el Partido Nacionalista Vasco, empezaron a estudiar la relación del euskera con el bereber, del Rif, y vieron muchas concomitancias y de hecho todo el círculo que rodeaba a Sabino Arana pues le pareció bien. Le pareció bien, o sea, estaba convencido que la única lengua en el mundo que se parecía al euskara era el bereber. En fin, siendo el euskara el ibero y en el norte de África el bereber tenía una relación genética comprobada prehistórica, pues no es extraño que se parezca a las lenguas. El primer obispo que mandaron a Canarias, a la conquista de Canarias, a San Marcial del Rubicón en Lanzarote, mandaron un obispo que sabía vasco, y dice uno de los conquistadores, Betancourt, el de Canarián, dice que fue muy bien recibido por los aborígenes, porque sabía su idioma. No es la cita que tomó Kludwig, que Kludwig no cita a esto. Nosotros lo hemos encontrado, lo hemos publicado en todos los artículos que han salido en los últimos 3 años, hemos conseguido la cita esta. Hay más citas de Canadién sobre un obispo, sobre gente vasca que se entendía con los guanches. Bueno, esto es una comparación de una serie de palabras. Por ejemplo, tenemos aquí a ver si sale otra flecha aquí. Tenemos ama en hitita, en sumerio, en hebraico, en elamita, en egipcio.
En la otra diapositiva, ama, nos quedamos con ama, ata y alguna más. Pues, dormir también, abi, que también significa sepultura en todas estas lenguas, y también, por supuesto, en vasco, en iberotartésico, en etrusco, en minoico, en beber. En todas estas lenguas significan unas cuantas palabras clave muy utilizadas, pues significa lo mismo. Y nosotros hemos llamado a este grupo de lenguas, las hemos llamado Cusco-Mediterráneas. Están aquí, pues están emparentadas, hemos emparentado. Esto está publicado en 1999. Entonces, y cada vez que va con Rochategui o Velaza, pues se lo tienen que tragar, porque si me tienen a mí delante, se lo tienen que tragar. Y le digo, bueno, ¿por qué no estudiáis las inscripciones, todo el corpus de inscripciones ibéricas que hay en Canarias? Y dicen, es que no es suficiente, tenemos que esperar a más. Cuando estudian con 3 o 4 líneas, estudian el lepóntico, el raético, las lenguas italianas con 3 o 4 líneas las estudian y dicen que son celtas encima. Vamos, que no son lenguas, son las inscripciones lo que estudian. Pero bueno, no quieren ni oír hablar del problema de a 1400, 1500 kilómetros de Iberia que aparezcan signos, vamos, claramente ibéricos. Bueno, como aquí, esto es en Tenésara, la única montaña de Lanzarote que mira al oeste. Estas son las inscripciones que hay en Tenésara. Estas son las transcripciones de las inscripciones y propuestas de traducción que hay en Tenésara. Es un volcán de Lanzarote. Estas son las inscripciones que hay en la isla de La Palma, que en las islas que son verdes, que son desde Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, las inscripciones tienden a ser de otra manera mucho más enrevesada, o bien por el terreno, o bien que les ha sido más difícil escribir, pero analizando una a una, se ven todas las letras y se pueden analizar todas las letras. En Tenerife habían publicado esto y Tenerife está llena de graffiti por todas las rocas, sobre todo en las zonas inaccesibles, y estaba publicada como pre-pública. Si me explica bien lo que es, pues entonces no dice nada. Pre-pública no nos dice qué es. Dice que está antes de los cartagineses, los púnicos, pues eso es. Entonces aquí hay un artículo publicado el siglo pasado, mediados del siglo pasado, en donde hay una serie de inscripciones en una cueva que se llama Tin Misal, en el desierto del Sáhara, en el territorio ahora argelino, fronterizo con Mali, y hay una serie de signos, unos pintados, esto está publicado ya, unos pintados y otros más pequeñitos, inscritos con incisiones. Todos ellos son signos que se pueden asimilar y se pueden estar contenidos en el signario ibero-tartésico. Es un abrigo, es una cueva que está en un cauce muy grande, seco, y que está pues, en una ladera del cauce. ¿Veis? Este es el lepóntico, el camónico. Estos son las lenguas del norte de Italia. Las lenguas del norte de Italia y de Suiza, en parte de Suiza está el Lugano, una está el Venético, pues está Venecia, en fin. ¿Veis los signos estos? Y estos son signos lineales muy parecidos a los signos
a los signos iberos en algunos casos. Pero estos sí los estudian con 2 o 3 líneas. Y sin embargo, la multitud de signos en Canarias tan claros como los primeros que he enseñado de las islas áridas de Fuerteventura y Lanzarote, que son muy claros, pues estos no lo quieren estudiar desde hace 20 años, que bueno, se les está diciendo que lo estudien Velaza y todos estos, y no quieren. Vale. Este escrito lineal, yo ahora estoy viendo escritos lineales para ver cómo se han originado los escritos lineales y qué implicaciones tienen en cuanto a la celtización, a la celtización de Iberia. Entonces, en Sitomo, en Garañitza, pues se han encontrado una serie de escrituras lineales también que están datadas de 3.000 años, 4.000 años antes de nuestra era, no como el ibero, que se han puesto roñosos, y el ibero, aunque Estrabón decía que el ibero tartésico se escribía 6.000 años antes del comienzo de la era, pues sin embargo estos pues, han datado, de verdad, no han dicho así al tuntum lo que han datado y han encontrado que estas dataciones son de hace 3.000, 4.000 años. Están en Bulgaria y en Serbia principalmente. Hay unas cuantas importantes, y en Grecia también, de estas escrituras lineales. Desde luego, una escritura lineal es el latín, otra es el griego. O sea, también hay que tener en cuenta eso. Estas son escrituras rúnicas. Las del número 2, estas son runas. Estas son la escritura de Gravedica. Estas son otras inscripciones encontradas en Bulgaria. Todas son inscripciones muy parecidas y hay dos o tres letras en el signal ibérico que son inconfundibles, que es esta que he enseñado que aparece en Iruña Bereia y la I. La I no es difícil de encontrarla, aunque bueno, se parecen a algunas. En Huelva, aquí tuvimos Ana María Vázquez Ois, que nos publicó, que nos ilustró sobre las golondrinas de Tartesos, que llamaba ella, y que descubrió en una pieza así de pequeña como un puño, que ahora la veréis, y que dice que es un afilador de flechas, pero la pieza es así de pequeña, es de un canto rodado, y ahí se han hecho unos lindos muy pequeñitos que, como la piedra es curva, están distorsionados. Algunos de ellos, yo los he repasado, no son estos, son otros. Entonces, el asunto es que la piedra es esta. Entonces, ¿qué es esto? Así de pequeño, ¿qué flecha va a afilar esto? Entonces, esto es un proyectil de una onda, de un hondero. Ni más ni menos. Y entonces estaba enterrado en el dolmen de San Bartolomé, en Huelva, junto con las armas del guerrero. O le mataron a él, o él era un hondero. Pero estaba junto con las armas, estaba eso en el dolmen de San Bartolomé, en Huelva. Entonces, nosotros esto también lo hemos publicado ahora. Que pero es a raíz de la visita de Belén Baleares, pues todas las ondas que tenían, que todas tienen hendiduras para que hagan, algunas no, algunas ondas tienen una base y en la base no hace falta que haya hendiduras, simplemente se pone la piedra redonda y al tener la onda una base, se empieza y se tira la piedra y queda la cabeza. Los honderos, Aníbal llevaba multitud de honderos, que me llevan las guerras de Aníbal, pues llevaba multitud de honderos después de los que llevaban la lanza. Cuando los de la lanza clavaban y quedaban eso, los que quedaban de pie les pegaban con la onda en la cabeza, tiraban los honderos que iban detrás de los de las lanzas. Bueno, pues porque decía, yo cuando he visto esto, afilado de flechas, ¿qué flecha va a afilar esto? Sí, es así como, como mi mano. Así, cuando pequeña, o sea que no es grande,
Lo que pasa es que es todo ovalado y escribir ahí es muy difícil, pero está escrito todo con la lengua y escribir ahí es difícil. Entonces están distorsionadas y por eso parecen templonas. Bueno, el señor Muñoz Gamber, un arqueólogo de Málaga, pues empezó a hablar de la escritura lineal megalítica. Aquí enseña, está lleno de toda la costa, desde toda la costa que ha estudiado él, la costa del sur, desde el estrecho hasta el Cabo de Gata, pues ha encontrado infinidad de objetos como este, con una serie de escrituras lineales que a veces presentan signos claros, sobre todo la T, la M, la T, la M, la sílaba que, o sea, puerta, madre, vamos, por decirlo así de una manera hipotética, por supuesto, pero vamos, eso se repite en todos los sitios. Ahora lo vamos a ver. Y, por ejemplo, sí, ¿en cuánto queda? 7 minutos. Bueno, no, entonces lo que quería decir era que todas estas lenguas se escriben, todas que hay aquí, algunas de ellas datadas 7000 antes de nuestra era, se escriben muy parecidas a liberos, todas esas lenguas lineales, las que se encuentran en Iberia, las que se encuentran en el Sáhara, el minoico, el proto-bereber, pues todas estas se escriben de una manera muy parecida a las runas de Islandia, las runas que se encuentran en Europa, que hay una discusión tremenda sobre han sido muy roñosos con la datación de las runas. Entonces, la hipótesis que hemos puesto siempre es que el Sáhara está comprobado, como el Sáhara estaba densamente habitado o era verde, a 10.000 años después se secó relativamente rápido, en unos decenas, miles de años, pues la gente emigró y llevó una serie de cultura para escribir. Yo soy una vela sobre lenguas, no estoy diciendo nada sobre lengua, estoy hablando sobre escritura, de esto, de las escrituras lineales. Entonces, aquí hemos visto cómo en entornos dolménicos, el entorno de las islas, entornos dolménicos, en Alcalá, el entorno de Alcalá, en Portugal, el entorno de Cumbres Mayores, que se ha descubierto recientemente en este pueblo, que hay un castillo ahí, en Zalamea se han encontrado los mismos signos que pueden estar incluidos en el signario iberotartésico. Nosotros creemos que de la escritura lineal megalítica que está mezclada con estos signos claros, nosotros creemos que hay una evolución. En Cumbres Mayores se encuentra un dolmen. Tenemos aquí un dolmen en Cumbres Mayores. Esto está en Huelva, límite con Badajoz. Veis que estaba en un castillo enterrado, antes enterrado hace 8 meses. Esto está publicado también por nosotros, es el primero que se ha publicado sobre Cumbres Mayores, sobre los dólmenes el dolmen de Cumbres Mayores. Hay una serie de menires ahí, y el menhir que estaba ahí apuntado, pues tiene una serie de signos que nosotros hemos hecho una propuesta de transcripción y traducción. Entonces, en Zalamea, en el término de Zalamea están las grandes minas de Río Tinto. La he comprobado siempre. Zalamea, en euskera, significa donde se saca la mena, donde se saca el metal. Probablemente las minas de Río Tinto que se llevan ahí se llevan trabajando desde por lo menos hace 4.000 años o 5.000 antes de nuestra época, en la época megalítica, pues en Zalamea era donde se sacaba el metal.
Aquí vemos que el dolmen de Alcalá, en el Alcalde, el dolmen de San Bartolomé, Cumbres Mayores, están los signos, todos tienen los mismos signos. Esto es las piedras que se encuentran en Zalamea, que hay infinidad de piedras y restos de dólmenes tirados. Tiene una gran densidad de dólmenes tremenda, aparte de los que están reconstruidos como los dólmenes de Pozuelo. Esta piedra tiene estos signos, son signos en parte no están bien estudiados, aún por nosotros están publicados, pero no bien estudiados. Los publicados este mes o el pasado. Hay signos que están incluidos en el signario tartésico y y otros son escritura amarilla que no sé lo que son, lo que podían no incluirse. Este es el dolmen de corredor de Alcalá, que está encima de Portimao, cerca del Cabo San Vicente, en Algarve. Estos son una piedra grande de techo de dolmen en la punta, sobrepuesto la punta de la piedra, y los signos que están grabados ahí, signos que están incluidos en el signo tartésico y signos del megalítico. Y nosotros lo que decimos es que, a ver, en una extensión tan grande, sin unidad política conocida y sin unidad conocida, lo único que puede explicar este tipo de unión es la religión de la madre, que las diosas de este tipo aparecen muy tempranamente en el Paleolítico y siguen hasta el Neolítico. Se encuentran en Canarias, se encuentran en Malta, se encuentran en África, se encuentran en Europa y bueno, pues pensamos que es la razón de la madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos, para resumir, nos encontramos que en Canarias, los canarios no sé lo que hablaban, algo parecido al euskera, desde luego, o el euskera, porque si se entendían, hablaban algo parecido, pero escribían en ibero, hablaban euskera, escribían en ibero. Tenemos a los celtíberos. Los celtíberos, yo no he dicho la historia de los celtíberos, pero vamos, los romanos lo confundieron todo, los Polibio y todos estos, llamaban celtíberos a todos los que... porque unos decían que había celtas y otros que había íberos. Los escritores romanos confundieron y decían celtíberos a los habitantes de parte de la península. Posteriormente ha quedado como la cuenca del Jalón y esta parte como el etc. Bueno, pues entonces estos también hablan celta, pero escriben en ibero. Entonces, los de los dólmenes, 5.000 años, por ejemplo, 5.000 años más antiguo databa en España, 5.000 años antes de nuestra era, pues escribían en ibero también. Los de los dólmenes escribían en ibero, en ibero tartésico. Los celtas escribían en ibero, los guanches escribían en ibero. Pues es como lo de la botella de la leche, el blanco y en botella. O sea, es que, a ver, ¿qué esperar más? Los iberos, o sea, había una gran área que, por lo menos, esta escritura era una escritura común. Y la lengua, por lo que sabemos de la conquista de Canarias, pues era una lengua común de Iberia y, vamos, era una lengua común de Iberia, del País Vasco y de Canarias. ¿No está John Goiti aquí? No. Vale, él está estudiando todos los topónimos canarios son euskéricos, todo lo que estudia. O sea, yo le di una base de datos que tenía y vamos, no hay ni uno que no sea euskérico. En fin, con esto quiero decir que el tema de los celtas ha sido una mistificación desde el principio, aprovechada en cada momento por los políticos de turno. Pero vamos, y que ahora pues se utilice para claro, decir que son celtas. Es que los celtas valen para todo. Para mí, Kelto es humo. Y era gente que se tatuaba. Y como se tatuaban todos, había celtas por todos lados. Para la guerra o para fiestas, todo el mundo se tatuaba. Y Hollín, pues, yo ya propuse que era un nombre común, no era un nombre propio que
definía nada, de la gente que se tatuaba. Y esos son los celtas, gente que se tatuó para mí en Anatolia y por toda Europa y por donde digan que hay celtas. Bueno, pues esto es todo. Gracias.